Iglesia Misión Liderazgo Emanuel. Buenos días, Dios los bendiga. Una vez más somos Misión Liderazgo Emanuel, con una enseñanza de vida más para enriquecer su vida basado en la palabra del Señor. El tema de hoy lo hemos denominado la salvación del hombre, regalo por gracia. Y vamos a hablar de la salvación, pero muchas personas se preguntarán, ¿salvación de qué? Porque en el grueso de la humanidad no tienen claro si debemos ser salvos o no, o salvarnos de qué. Bueno, primero que todo recordemos cuando hablábamos de Romanos 5:12, donde decía que por medio de un hombre, en ese caso hablaba de Adán, había entrado el pecado a la raza humana, y pues el pecado, el pago del pecado es la muerte. En ese orden de ideas, como todos pecamos, pues todos hemos quedado espiritualmente muertos, es decir, separados de Dios. En ese orden de ideas necesitamos restaurar, redimir esa situación en la que nos dejó el pecado. El pecado que hemos cometido por nuestra propia naturaleza. Cuando llega el momento de partir, si nos coge ese momento a cuentas con Dios, es decir, cumpliendo lo que la palabra de Dios dice, para ser salvos, pues iremos al paraíso, al cielo, juntamente con Jesús. Pero si nos coge en rebelión con Dios, en pecado, pues seguramente iremos al caldero, es decir, al infierno. Pero la gente, primero que todo, pues no cree en la eternidad. Pero así no crea en la eternidad, no porque no crea deja de existir. Entonces el riesgo es bastante alto que no crea que existe una eternidad, que existe un paraíso y un infierno, y que no creer donde sí exista, pues el riesgo es tan alto porque puede terminar la eternidad en el caldero, en el infierno. Y como dice la palabra en un salmo, esta vida es pasajera. Esta vida con respecto a la eternidad es como un chasquido de dedos, es un instante. La eternidad no tiene ni inicio ni final. Entonces pasar por esta tierra es muy corto el periodo dentro de esa eternidad que vamos a vivir. Pero ¿dónde vamos a pasar la eternidad? La invitación que hacemos a través de la Iglesia Misión Liderazgo Emanuel es que la pasemos en la eternidad en el cielo, en el paraíso. Y para eso necesitamos ser salvos. ¿Salvos de qué? Se sigue preguntando a las personas, muchas por lo menos. Tristemente la gran mayoría. ¿Salvos de qué? De la esclavitud en la que nos deja el pecado. En la esclavitud en la que nos deja las diferentes formas de rebelión con Dios. La iniquidad, el pecado y la rebelión nos aparta de Dios, y eso nos deja en la esclavitud del pecado. ¿No entiende qué es esclavitud? Quien practica la pornografía, la mentira, el hurto, etcétera, etcétera, cualquier modalidad de pecado, trate de dejarlo. Eso es como una adicción, porque nos hacemos esclavos del pecado. Pero cuando decidimos creer en la eternidad y decidimos creer que existe una salvación, salvación es que la eternidad la vamos a vivir en el paraíso, en el cielo, allá juntamente con Jesús. Entonces la gente tampoco tiene a quien preguntarle cómo ser salvo. La gente cree que se es salvo siendo buena gente, haciendo buenas obras, dando limosna, y resulta que no funciona así. La palabra de Dios, que la hemos catalogado la voz de Dios, infalible palabra de Dios, pues dice otra cosa totalmente diferente, lo cual vamos a desarrollar
hoy en este tema, en esta enseñanza de vida. Entonces es importante que tengamos claro que la eternidad sí existe, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando vamos a Mateo 5:41, leemos lo siguiente: entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos, así dice la palabra, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Cuando habla del fuego está hablando del caldero, está hablando del infierno, y cuando habla de eterno es porque hay una eternidad, pero esa eternidad la podemos pasar o en el infierno o en el paraíso, es decir, en el cielo. Entonces es importante que, por ejemplo, traigamos a colación Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en él crea sea salvo, mas tenga vida eterna y no se pierda. Entonces, ¿qué significa eso? Primero, dice la palabra de Dios que para que todo que en él crea tenga vida eterna, o sea que la eternidad sí existe, pero además vida en la eternidad. Pero ¿cómo se puede llegar a estar en la eternidad con vida? Es decir, siendo salvo, única y exclusivamente para todo aquel que cree en el Hijo. Es decir, si yo no creo en Jesús, yo no voy a ser salvo. No lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo la palabra. Eso es solamente un versículo. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Creyendo en Jesús, creyendo en el Hijo, creyendo que Él es nuestro Salvador para tener vida eterna. Cuando vamos a Primera de Juan 5:11, leemos lo siguiente: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Otra vez la palabra de Dios hablando de vida eterna, o sea que la eternidad sí existe. Y esa vida está en su Hijo. ¿Cómo puedo tener vida en la eternidad? En su Hijo, a través de Jesús. No es un fanático hablando. Bueno, yo soy fanático de Jesús y me gozo, pero no es un fanático y sin fundamentos o infundados, sino es la palabra de Dios la que lo está diciendo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Tenemos la certeza que vida eterna sí hay, ¿no es cierto? Y esa vida está en su Hijo. Pero también cuando leemos en Juan 3:36, encontramos que dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Una vez más la palabra de Dios reincidiendo, reconfirmando que el que cree en el Hijo tendrá vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Hay personas que siguen creyendo que el camino a la salvación es creer en algo diferente a Jesús, que porque fue su madre, que porque lo santificaron, lo canonizaron. Eso no dice la palabra de Dios. La única manera de ser salvo es a través del Hijo. Eso me va a evitar que la eternidad la pase en el fuego, como dijo la palabra anterior. Entonces es importante que tengamos claro o que entendamos la salvación desde una perspectiva bíblica. Esto no es de religión, es de la certeza de saber que está escrito en la Biblia, en las Escrituras, y que fueron escritas por Dios a través de hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios quería que estuviera en este manual de vida para nosotros, a través del cual Dios se revela a nosotros. Entonces, es importante que tengamos claro que la única esperanza, amado y amada que me está escuchando, la única esperanza de redención de la humanidad se hace realidad por medio de la sangre que derramó Jesús, el Hijo de Dios. Mire, no hay otra opción. Revise usted
aquellas personas que de pronto han sufrido el flagelo, lamentablemente, por ejemplo, del alcoholismo. Ellos en sus fuerzas, o del cigarrillo, etcétera, etcétera, colóquela ahí cualquier adicción. En sus fuerzas han tratado de rehabilitarse y lo han logrado. Algunos, de pronto muchos, no todos. Pero, por ejemplo, si lo han hecho a través de alguna asociación que los apoya, que internacionalmente a veces existen, casi que ellos deben quedarse de por vida asistiendo semana tras semana a estas terapias para sentirse motivados y esforzados de no volver a caer. Y cuando dejan de seguir practicando la terapia, generalmente vuelven y caen, reinciden, porque fue una rehabilitación hecha en sus fuerzas. Pero cuando nosotros somos redimidos, rehabilitados por Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros a través de haber recibido a Jesús, nosotros somos rehabilitados por siempre, porque los milagros de Dios son perfectos y así lo vamos a recibir. Entonces, la única manera de redimir la humanidad a reconciliación con Dios, a encontrar una eternidad con vida en el paraíso, es a través de Jesús. No es coincidencia que ustedes revisen cómo las iglesias de sana doctrina no solamente permanecen, sino crecen, porque enseñan la Biblia. No es lo mismo creer en Dios con Biblia que creer en Dios sin Biblia. Quien cree en Dios sin Biblia no conoce al Dios en el que cree. Pero el que conoce a Dios con Biblia, conoce al Dios en el que cree. Y eso es lo que nos lleva a tener conocimiento. Y la misma palabra de Dios nos dice, la verdad nos hará libres. Y en la medida que conozcamos la verdad, nos vamos siendo libres ¿de qué? De la esclavitud, de la ignorancia o desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando yo voy teniendo conocimiento de la palabra de Dios, voy entendiendo que la idolatría me condena, que el fruto de la carne me separa de Dios, que a través de Cristo voy a ser salvo y tendré vida eterna. Por eso Pablo dice, morir es ganancia. Esa es la razón por la que Pablo dice, pues morir es ganancia, porque nos vamos de este mundo cruel y nos vamos al paraíso, al cielo, juntamente con Jesús. También cuando vamos a Juan 3:3, encontramos que la palabra dice, la prueba interna de salvación será el testimonio inequívoco del Espíritu Santo. Esto quiere decir que, como lo hemos dicho en otras enseñanzas, cuando nosotros recibimos a Jesús, inmediatamente Jesús nos envía poder de lo alto, la promesa del Padre, es decir, al Espíritu Santo. Otra cosa es que hagamos la oración de fe, recibamos a Jesús y no sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y no entendamos esto, y entonces, como no lo entendemos y no lo sabemos, pues ignoramos al Espíritu Santo que siempre está con nosotros y nunca lo saludamos y no contamos con el Espíritu Santo, con el Dios Espíritu Santo, que tiene características de persona. Es más, es una persona, es la persona del Espíritu Santo. Él oye, Él ve, Él escucha, Él habla, pero nosotros lo ignoramos y lo contristamos porque lo desconocemos en nuestras decisiones, en nuestro día a día. Pero una expresión o revelación de la salvación es la prueba interna de salvación que nos representa el testimonio inequívoco de saber que tenemos el Espíritu Santo. Lucas 24:47 habla de que la salvación también se da a través de la fe en Jesús. Y cuando vamos a Romanos 8:16, encontramos que dice, y la prueba externa para todos será una vida de justicia y santidad. Y cuando vamos a Efesios 4:24 dice lo siguiente, y aquí es muy importante,
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, debemos volver a nacer. No es suficiente ser salvos confesando con nuestra boca y creyendo con nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, en que Jesús es nuestro Salvador. Eso está bien y seremos salvos, sí. Pero la evidencia de esa salvación no solamente es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino además ese nuevo nacimiento que se da en nosotros, ese nuevo nacimiento espiritual en la cual el viejo hombre ha quedado atrás, nuestra vieja manera de vivir ha quedado atrás, nuestra vieja manera de pensar ha quedado atrás, nuestra vieja manera de hablar, de comportarnos ha quedado atrás y ha nacido un nuevo hombre, una nueva mujer. Ese nuevo nacimiento es la manifestación externa, ¿sí?, e interna también, de demostración que el Espíritu Santo está en nosotros y que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y que somos salvos. Con ese nuevo nacimiento lo encontramos en Efesios 4:24, pero además en Tito 2:12 leemos lo siguiente: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es como un caminar guiado por la palabra del Señor para dar testimonio de esa salvación de la que profesamos. El versículo clave en este tema de la salvación, el regalo por gracia, lo encontramos en Efesios 2:8. Tome nota. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces nosotros somos salvos no por obras del hombre, no porque yo sea buena gente, porque yo dé limosna, porque yo no trato mal a nadie, que tenemos que de todos modos comportarnos así. Sí, claro, eso es parte del fruto del Espíritu Santo, pero para ser salvo es por gracia. ¿Y qué es gracia? Un regalo inmerecido de Dios para nosotros, su creación. Entonces, el plan de Dios para la salvación fue, primero, crear al hombre a imagen y semejanza de Dios. Eso lo vemos en Génesis 1:27. Luego vino la caída del hombre a través del pecado, como dice Romanos 3:27. Pero luego hay la necesidad de esa redención y conciliación de la humanidad con Dios. Esto lo logramos a través de Jesús, a través del Hijo, a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y entonces eso lo logramos por gracia. Y esa gracia, pues ya lo había dicho, es ese regalo inmerecido de Dios. La obra de Cristo como manifestación suprema de la gracia, que la encontramos en Juan 3:16, ya la habíamos leído. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos hace salvo por gracia? La crucifixión y resurrección de Jesús es la reconciliación con el Padre. Cuando vamos a Colosenses, capítulo 1, del versículo 19 al 22, entonces leemos lo siguiente: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciéndose la paz mediante la sangre de su cruz. Siempre vamos a encontrar que la Biblia es cristocéntrica. La Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, está hablando de Jesús. En el versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, antes de haber recibido a Jesús como nuestro Salvador, ¿cómo éramos? Extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensible delante de él. ¿Y cuál es la respuesta a ese plan de salvación que Dios tiene para con nosotros? Pues la respuesta de nosotros, la humanidad, la raza humana, está primero en la fe.
Fe como respuesta a la gracia. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. La salvación no es porque usted se vaya de rodillas pagando una penitencia a un cerro donde hay un santo en su ciudad, como sucede en muchos países, ni flagelándose su cuerpo en la Semana Santa como lo hacen muchas otras personas. No es cumpliendo promesas ni penitencias, es por gracia, por fe a través del Hijo, que somos salvos. Igualmente, otra respuesta es el arrepentimiento como cambio de dirección hacia Dios. En Hechos 3:19 vemos que dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestras malas obras, de nuestros pecados, para que nos acerquemos a Dios y tengamos tiempos de refrigerio. Y después, bueno, viene como una manifestación pública o una expresión pública de esta fe que profesamos en Jesús, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pues el bautismo. No el bautismo que enseña la religión tradicional que tanto daño nos ha hecho separándonos de Dios. No es bautizando niños, que eso no está en la Biblia. Es bautizándonos cuando tengamos uso de razón del compromiso que adquirimos ante Dios en nuestra fe a través del bautismo. Esa es una confesión de fe pública y eso es como una demostración, una respuesta de nosotros en esa salvación. Entonces, que sea la oportunidad de nosotros transformar nuestras vidas a través del Espíritu Santo. La regeneración del Espíritu Santo nos debe llevar a transformar nuestras vidas. Eso lo encontramos en Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Si usted ya lo hizo, de recibir a Cristo en su corazón, o si no lo ha hecho y lo va a hacer, tenga mucho cuidado de que siempre tenga la certeza que el Espíritu Santo es invitado por ustedes a que sea su consolador y su guía. Entonces, y también pues buscar la santificación. Eso nos va a llevar a ir madurando en lo espiritual a través del conocimiento de la palabra. Entonces, como dice Juan 10, 27 al 29, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Después de que nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nadie nos arrebatará de las manos de Dios a través de su Hijo y con la asistencia del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, que Dios les abra el entendimiento para entender, comprender, tener el discernimiento, la revelación de la salvación. Hay personas con corazones duros, con corazones endurecidos, que no han querido aceptar que existe una eternidad, que hay un camino de salvación y que el único salvo, el único que nos da la salvación como un regalo inmerecido por gracia, es Dios a través de la sangre que su Hijo derramó en la cruz del Calvario, y que debemos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesús es nuestro Salvador. Y una vez tomemos esa decisión, enviará la promesa del Padre a nuestras vidas, que es poder de lo alto y es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, repitan conmigo, quienes aún no hayan hecho la oración de salvación, la oración de fe. Amado Señor Jesús, yo confieso que he sido un pecador. Me arrepiento de mis pecados
te pido perdón por mis pecados. Te pido que intercedas ante el Padre para que mis pecados sean perdonados. Yo te honro como mi Salvador. Reconozco el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres jamás. Y también te pido que envíes al Espíritu Santo a mi vida para que sea mi guía y mi consolador, como la palabra de Dios así lo determina. Dios los bendiga.